Lástima que yo no puedo cantar, hermano. Pero ese himno, Junior, está para seguir adorando. Gloria al nombre del Señor. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Romanos. Gloria al Señor. Su capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nos compartieron el tema de restaurando el altar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a leer en Romanos, su capítulo 15, versículo 4. Y también vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, su capítulo 18. Y para yo no complicársela mucho, hermanos, yo voy a estar leyendo. Ustedes me acompañan todos en el libro de en el libro de Romanos 15. Y más luego yo voy a leer algunos versículos del capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Gloria al nombre del Señor para siempre. Cuando tengan Romanos 15, 4, pueden decir amén. Leemos para la gloria de nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. Y dice el libro de Primera de Reyes 18, versículo 30 en adelante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que lo cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado del agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, responde, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice el versículo 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová
es el Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Como ustedes abrieron su Biblia en Romanos, yo quiero que veamos brevemente algo importante que todos nosotros debemos de tener en cuenta, y específicamente esto que enseña Pablo en el capítulo 15 y versículo 4 del libro de los Romanos. Los hermanos que tienen más tiempo aquí en la iglesia saben que hace un tiempo, alrededor de 15, 16, no sé, 17, 18, para allá, había una agrupación aquí en la iglesia que se llamaba Luminares. Medel era una niña chiquita cuando eso. ¿Se acuerda, Mandolia? Y una de las poesías que ilustraba este pasaje bíblico, recuerdo bien la narrativa, porque cuando presentábamos esta poesía, ilustrábamos cómo estaba el pueblo de Israel, cómo vacilaba en dos pensamientos, cómo estaba la mente del pueblo que se había apartado y que se había desviado de las cosas del Señor. Pero me gusta mucho esta palabra del libro de Romanos, su capítulo 15 y versículo 14. Y esto me gusta mucho porque dice que las cosas que se escribieron antes, las cosas que se escribieron antes, es decir, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, entiéndase los libros históricos, los primeros 5 libros, entiéndanse los libros poéticos, entiéndanse las profecías, entiéndase todo lo que se escribió, tanto antiguo o tanto profetas mayores como profetas menores, la historia, la crónica, el libro de Nehemías, el libro de Esther, el libro de Ruth. Dice que todas las cosas que se escribieron, el apóstol Pablo dice, se escribieron para nuestra enseñanza. Es decir, que lo que está escrito en su Biblia, hermano, lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es una historia, no es un libro de cuentos, es una palabra que Dios dio a las personas que escribieron antes, con diferentes tipos de situación, en diferentes lugares, en diferentes condiciones. Algunos príncipes, otros reyes, unos quizás simplemente jornaleros, unos esclavos, otros libres. Pero la palabra de Dios estaba siendo, dice la Biblia misma, revelada por el Santo Espíritu de Dios para usted y para mí. Y dice Pablo, hablando en un contexto en que está discutiendo con ellos, está compartiendo con ellos sobre la importancia de la unidad en el capítulo 14 y versículo 15, y cómo deben comportarse y cómo deben de tratarse los creyentes, especialmente en su relación los unos con otros y en su diferencia de opiniones en cuanto a algunas cosas que con mucha frecuencia se discutía en la antigüedad. Tema de día de reposo, tema de comida, observancia de fiesta. Y Pablo está hablándole acerca de mantener la unidad en este sentido. Y después de haberle dicho y de haberle manifestado de la importancia de la unidad y también hablarle acerca del ejemplo de Cristo, Pablo señala que Cristo es nuestro modelo, que Cristo es el sacrificio supremo. Porque si estamos hablando de altar, tenemos que hablar también de sacrificio. Si estamos hablando de reedificar el altar, tenemos que hablar de ofrenda. Si estamos hablando de renovar el altar, de restaurar el altar, estamos hablando de un estilo de vida que tiene que ser compartido, que tiene que ser
comparado con lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y ya Pablo dice que se escribieron para nosotros. Y me pareció importante, hermano, que nosotros entendiéramos eso. Las cosas que se escribieron antes, esto es, lo que está en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Las escrituras del Antiguo Testamento no solo son un documento histórico, sí, son históricos, porque revela lo que pasó en la antigüedad y también trae evidencia de lo que estamos diciendo. No es un cuento, es verdad, pero ellos no son solo eso, son precisamente la palabra que Dios quería que usted y yo supiéramos cuando estuviéramos viviendo algunas condiciones en nuestra vida. Y específicamente Pablo lo escribe, dice, a fin de que por la paciencia, es decir, por la perseverancia y la consolación, es decir, el aliento, nosotros podamos entonces saber cómo vamos a actuar. Y si tomamos esto que dice Pablo y el objetivo que dice al final el versículo, para que tengamos esperanza, entonces podemos entender que no importa la situación por la cual estamos viviendo, no importa la situación por la cual podamos pasar, hay esperanza para nosotros y hay consuelo si ponemos nuestra mira en nuestro Señor Jesucristo, en las Sagradas Escrituras y todas esas cosas que el Espíritu Santo reveló para nuestro beneficio. Cuando nosotros definimos el tema de restaurando el altar, tenemos que imaginar, tenemos que pensar en un edificio que, como dijo ahorita David, probablemente las filtraciones le están haciendo daño. Probablemente las cosas no están como en sus condiciones originales. Por tanto, restaurar es renovar, es volver a poner algo en su estado original. Restaurar es arreglar lo dañado, es cambiar, es sinónimo de recomponer, de restablecer, de reparar. Yo quisiera preguntar, pero que usted no me responda. Ahí en su intimidad con el Señor, ¿habrá algún altar en esta mañana que necesita ser restaurado? ¿Habrá algún altar en esta mañana que necesita ser renovado? ¿Habrá algún altar que ha sufrido algún daño que necesita recomponerse? Pregúnteselo ahí. Pregúntele al Espíritu Santo: Señor, ¿qué cosas en mi vida han producido filtraciones, han producido grietas, han producido condiciones en mi mente y en mi corazón y en mi vida espiritual que requieren de ti un cambio, o que requieren de mí una renovación? Y usted probablemente me dirá, hermano, tomando como la referencia la historia de Elías y el pueblo de Israel, y viéndolo como lo define el diccionario, y tomando en consideración todo lo que enseña la Biblia con respecto a eso, usted dirá, es probablemente, hermano, que ese tema es un tema que tenga que ver con el Antiguo Testamento, y cuando Cristo vino, entonces todo esto fue cambiado. Es verdad, es un tema que tiene que ver con la ceremonia, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con el holocausto, tiene que ver con la leña, tiene que ver con el fuego. Pero espiritualmente hablando, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con tu mente, tiene que ver con mi mente, tiene que ver con tu corazón,
y tiene que ver con mi corazón, tomando en consideración de que las cosas que se escribieron para nuestras enseñanzas se escribieron. La definición que dimos del altar o de renovar el altar tiene que ver probablemente con una definición secular, pero desde el punto de vista bíblico, el altar es el lugar de adoración, es el lugar del encuentro, es el lugar del sacrificio, es el lugar en donde yo traigo mi mejor ofrenda, en donde yo traigo al Señor lo mejor de mí. Es el altar, el lugar donde yo me encuentro con Dios, y es parte de mi adoración, es parte del acto de mi obediencia. El altar refleja el agradecimiento o la consagración que un creyente puede tener con su Dios. El altar es símbolo de reconciliación. Había una canción, había un himno, creo de Julia Javier, que decía: en camino al altar. Probablemente los jóvenes no se lo saben. Camino al altar, a Jesús yo encontré. Camino al altar, la salvación experimenté. Y nuestra hermana en esta canción hace un llamado a los que todavía no han tenido un encuentro con nuestro Señor, a que corran, a que avancen, porque Jesucristo le espera. Si le confiesa todas tus penas, dice el hermano, camino al altar. Así que el tema de restaurando el altar, los que son maestros saben que restaurando es un gerundio que indica que el hecho se está realizando, y ese es lo que indica que la acción está pasando. Restaurando el altar, por tanto, nos invita a ver las cosas que se escribieron antes. El tema nos invita a analizar con las Sagradas Escrituras qué ocurría en la antigüedad cuando se restauraba el altar. Pero también nos invita a preguntarnos cómo están nuestros altares. Entiéndase, nuestro corazón, nuestra vida espiritual, y como dice Pablo, nuestro sacrificio. Ofrecemos a Dios sacrificios vivos, que es nuestra mayor ofrenda. ¿Cuál es la importancia del altar en la vida espiritual del creyente? También el tema nos invita a hacer un análisis de las consecuencias de un altar que está en ruina, de un altar que está derrumbado, de un altar que necesita una intervención divina, de un altar que no está conforme a lo que la Sagrada Escritura. En el libro de Levítico, su capítulo 12, hay una palabra que Dios le dio a Moisés para que le transmitiera a los sacerdotes. Y dice el libro de Levítico capítulo 6, versículo 12: el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y me puse a reflexionar esto: cómo tenían que hacer, qué cosas tenían que hacer los sacerdotes para que el fuego se mantenga continuamente encendido. Y dice Moisés: el fuego del altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre el altar y quemará sobre él la grosura del sacrificio. Dándonos a entender esto, hermano, de que la clave para una vida plena y una vida fructífera es un altar restaurado, encendido continuamente, con pasión y con deseo, porque tenía que tener pasión
Y tenía que tener el deseo del sacerdote para cada mañana, para cada día, levantarse, preparar la leña y ofrecer el holocausto. Pero también tenía que tener y ser obediente el sacerdote. Y esta obediencia era su expresión de adoración delante de la presencia del Señor que se manifestaba cada día. Tenía que haber pasión, tenía que haber ánimo, tenía que haber una decisión permanente y firme de mantener el fuego encendido en el altar. Y usted y yo sabemos, hermano, que el fuego es símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que indica entonces que eso que se escribió, que indicaba que cada mañana el sacerdote tenía que mantener la leña para que el fuego se mantenga encendido, me está diciendo otra cosa, que la presencia misma del fuego de Dios, es decir, el Espíritu Santo, nosotros como sacerdote de nuestras vidas en este caso, tenemos que cada mañana presentarnos delante del Señor y mantener el fuego encendido. El fuego constante en el altar representa la presencia continua de Dios y la aceptación del sacrificio perfecto. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que dice el versículo. El versículo dice que además de ofrecer, de preparar la leña, tenía que ofrecer en él algo. Y él habla de la grosura del carnero, de la grosura del animal, es decir, la parte más preciada, la parte más deseada en el sacrificio. El hombre, el sacerdote, el que tenía la responsabilidad, tenía que ofrecerlo. Hoy, exactamente hace 8 días, hermanos, el Señor me despertó bien temprano de la mañana. Y sentí en mi espíritu que teníamos que orar, que tenía que orar por algunas familias, por algunos hermanos, que entendíamos por el mismo espíritu, probablemente estaban un poco apagados. Temprano en la mañana, 3, 4 de la mañana, salí de la habitación, me fui a la sala y comencé a orar. Y comencé a interceder, porque hermanos, nosotros sabemos qué ocurre cuando alguien se aleja. Nosotros sabemos, y vamos a hablar en forma simbólica, cuando una brasa, cuando un pedazo de madera se aleja del fuego, ¿qué pasa? Comienza a apagarse, comienza a enfriarse, comienza a debilitarse. Y el propósito por el cual probablemente Dios le había llamado, entonces comienza a desvirtuarse. Voy al cuarto y me acuesto. Y Mayra me dice: ¿qué pasó? Está muy temprano. Digo: no, me levanté a orar. Y seguí, me acosté. Enseguida Mayra se levantó y también se puso a orar. Al final, en la mañana, ya 6 de la mañana, cuando nos levantábamos para el matutino, me dice Mayra: el Señor puso en mi mente orar por algunas familias que están apagadas. Hermano, yo no le dije nada a ella. Ni siquiera habíamos hablado la noche anterior sobre ello. Me dijo: oré por algunas personas que entendían que como sacerdotes de su casa tenían que dar un paso adelante. Y yo le dije entonces, precisamente, bien temprano, por eso el Señor me llamó. Y a mí me hace entender eso, hermano, que en Dios no hay casualidad, que en Dios no hay coincidencia. Y el hecho de que nosotros estemos hablando en esta mañana y de ese tema es porque hay altar que tienen que ser restaurado. Es porque hay vidas que tienen que volver a su condición original. Es porque hay creyentes
hay personas, hay familias que están debilitadas, y nosotros sabemos lo que se escribió en la antigüedad, que se escribió para nuestro ejemplo. Tenemos que renovar el altar. Y renovar el altar significa reactivar nuestra vida espiritual. Significa volver a las cosas que antes hacíamos. Significa poner la leña, poner el fuego. Significa encender de nuevo esta vida espiritual que Dios nos ha dado. El altar es de suma importancia en la vida de cada uno de nosotros, es decir, nuestra vida devocional. Lo que Dios permite que nosotros intimemos con Él simboliza la relación continua y de adoración con nuestro Dios. Por tanto, esto no puede ser apagado. Cuando Elías comenzó a orar y a clamar en aquel momento, Elías se encontraba peleando precisamente con Acab y Jezabel. Y este capítulo 18 que leímos de Primera de Reyes nos dice que en ese momento Elías retó a los profetas de Baal, 450 profetas, que habían convertido en pueblo en el paganismo, que habían desviado su mente y su corazón de Dios, que habían hecho que el pueblo no caminara por los preceptos que Dios les había dado. Y precisamente el hombre de Dios, el profeta, el que tenía la palabra, el que tenía la responsabilidad, le dice a todo el pueblo: acérquense y vamos a ver quién es Dios. Veamos quién tiene el poder, a quién debemos adorar. Los profetas, guiados por un hombre y una mujer diabólica, habían hecho que el corazón del pueblo se haya desviado, que su mente estaba en los Baales, en otros dioses. Estaban en el Dios de la cosecha, según los fenicios. Estaban su mente probablemente en todo, menos en las cosas de Dios. Por tanto, había un altar que estaba destruido. Había un servicio que tenía que darse que no se estaba dando, porque la mente y el corazón del pueblo se había desviado. Sin embargo, Elías llamó al pueblo. De igual manera, hermano, hay cosas que han desviado nuestra mente, que han desviado nuestro corazón, que nos han puesto poner la mira probablemente no en las cosas de Dios, sino en las cosas de esta tierra, y que probablemente no sea una estatua, no sea una figura de esta que menciona la Biblia, pero puede estar ocupando el corazón nuestro, la mente nuestra, y quitar la atención de Dios. Y al igual que Baal se ha convertido en un Dios y ocupa preeminencia en nosotros, lo que significa que esa devoción, que esa entrega no era igual. Y como decía nuestra hermana Wendy Mejía al principio de semana en el culto del martes, necesitas volver al primer amor. Necesita restaurar el altar. Necesita reconocer que el altar está en ruina. Necesita conocer la condición espiritual por la que estamos pasando. ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está, aleluya, lo que Dios quiere que nosotros hagamos continuamente? El sacerdote tenía que mantener el fuego ardiendo 24/7, representando con esto que su adoración, que su comunión tenía que ser todos los días. No un día de la semana, no un día del servicio, no solo en el templo, donde quiera que estaba, el fuego tenía que arder. La presencia de Dios tenía que ser evidente, tenía que ser palpable, tenía que acercarse a la adoración genuina que Dios quería. Por eso Elías le dice a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y dice la Biblia, según el relato, que tomó la leña, tomó las piedras y preparó el altar. Arregló el altar que está en ruina. Arregló el altar que estaba destruido. Arregló el altar que estaba descompuesto.
arregló el altar que estaba derrumbado, arregló el altar que Acab y Jezabel habían puesto a un lado. Y dice que entonces, después que arregló la piedra, preparó la leña, mandó a hacer algo como de locura. Mandó a echarle agua, y no una vez ni 2 veces, sino 3 veces, de modo que el agua corría sobre el altar. Previo a esto, hermano, los profetas de Baal pasaron el día completo clamando, y Baal no les respondía. Incluso dice la Biblia que se zanjaban, se cortaban, se mutilaban para hacer con esto que su Dios les respondiera. Pero el único que tenía respuesta ante aquella demanda era el Dios de Elías. Y me agrada, hermano, lo que dice Santiago. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, pero oró para que no lloviera y no llovió. Pero también oró para que lloviera y llovió. Pero también oró para que el fuego descendiera, y el fuego descendió. Diciendo con esto Santiago que aquello que hizo Elías, nosotros también lo podemos hacer. Podemos restaurar el altar que está dañado. Podemos restaurar la condición que nos aleja de Dios. Podemos traer nuevamente al altar del sacrificio nuestra adoración. Porque esto es precisamente lo que ocurre cuando el altar está en ruina, cuando el altar está derrumbado. Hay un alejamiento de Dios y es palpable. Se ve cuando nuestras vidas están contrarias a la voluntad del Señor. Se ve, es visible. No hay un fuego, no hay un ánimo, no hay una devoción, hay una apatía. Se ve. Comenzamos a faltar al templo, comenzamos a faltar a las actividades, nos alejamos. Es visible. Dígale al que está a su lado, hermano, es visible. Se nota, se puede apreciar. Cuando el fuego se está apagando, ni siquiera la llama alguien. Se ve. Hay pérdida de devoción. Hay una desviación de los principios. Lo que antes movía tu vida ya no lo hace. Lo que era prioridad para ti ya no lo es. Hay pérdida de la intimidad con Dios. Los Baales comienzan a ocupar el primer lugar. Se comienza a evidenciar una vida en desorden, falta de dirección, falta de propósito, muerte espiritual. Pero en esta mañana las Sagradas Escrituras nos han dicho que eso que ocurrió en la antigüedad se escribió, y se escribió para usted y para mí, para que entendamos que hay un proceso de restauración, que hay un proceso de recomposición, y que mientras estemos en esta vida tenemos esperanza de restaurar nuestro altar, tenemos esperanza de dar un paso hacia adelante, tenemos esperanza de volver a la condición anterior, tenemos esperanza de restaurar lo que se había dañado, de volver a entrar a intimidad con el Señor. Pero tenemos, hermano, que hacer como Elías, reconocer que todo lo que estaba ocurriendo no estaba bien. Como él le dice acá: tú eres el que corrompe al pueblo, tú eres el que ha llevado al pueblo a la maldad. Reconocer, como también lo hizo Nehemías, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, reconocer que andamos mal y permitirle al Espíritu Santo que restaure nuestra vida, que restaure nuestra mente,
que restaure nuestro corazón, tomando en consideración que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonarlo y justo también, y es también hace posible de que toda impureza, de que todo lo que no anda bien salga de nuestra vida. Confesar, reconocer que el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y lo abandona alcanza misericordia. Confesar y entender de que necesitamos renovar nuestros altares. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y orare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos, sanaré sus heridas, restauraré sus altares, haré que las cosas viejas vuelvan a ser como nuevas, dice el Señor. Nehemías capítulo 1 versículo 4 al 11 dice que él confesó el pecado de Israel allá en Susa. Me senté y lloré e hice duelo algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Confesó los pecados de los hijos de Israel. Señor, hemos pecado contra ti, yo y la casa de mi padre. Necesitamos que tú nos restaures. Necesitamos que nuestro altar vuelvan a ser lo que eran antes. Necesitamos restaurar el sacrificio. Necesitamos volver a la adoración. Necesitamos renovar nuestra mente. Como Elías necesitamos que el fuego nos avive. Necesitamos la presencia misma del Espíritu Santo. Necesitamos restaurar nuestros altares. Los pasajes, hermanos, que he escogido en esta mañana se escribieron miles de años antes de nosotros, y entre ellos mismos, es decir, el de Elías y el de Romano, miles de años también. Pero en ello podemos encontrar que si restauramos nuestro altar, Dios se manifestará de manera poderosa en nuestras vidas. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En este día, en este tiempo, necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos seguir las instrucciones que se escribieron antes y para nosotros, y entender que no hay restauración sin un altar que haya entendido que necesita ser renovado. Y un altar restaurado es un altar que transforma no solo su vida, sino también la vida de otro. En la restauración del altar, entonces, encontramos nuevamente intimidad con Dios, comunión con Dios, la obediencia, la adoración, el sacrificio, la devoción. Hoy, domingo, muchas personas probablemente solo pueden venir en este día, solo pueden congregarse en este día, y solo en este día pueden encontrar el ánimo, las fuerzas, la alegría, el vigor, la devoción en la casa del Señor. Podemos gozarnos con los coros, podemos gozarnos con las alabanzas, podemos regocijarnos con todo lo que se hace, pero es necesario que entendamos que el fuego de nuestro altar tiene que estar renovado. Cada mañana, yo como sacerdote de mi casa tengo que asegurarme de que el fuego esté encendido para que las generaciones que vienen detrás de mí puedan también hacer lo mismo. Para que los que vienen conmigo y los que vienen después de ellos puedan mantenerse firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo va a hacer lo posible por apartarnos, pero en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos como Elías y restaurar nuestros altares. Las condiciones de este mundo van a tratar de quitar la mente y tu corazón de las cosas de Dios.
Y probablemente venir al culto, venir al servicio, sea un asunto de 2 horas. Ya vine, ya me voy. Pero no. Tenemos que sentir devoción. Tenemos que sentir alegría. Tenemos que sentir gozo. Y entender que cuando estamos en un altar que representa una vida de adoración, no queremos alejarnos de la presencia del Señor. Porque el fuego del Espíritu nos llama. El fuego del Espíritu nos motiva. El fuego del Espíritu que hace que nosotros podamos ofrecer la grosura de nuestras vidas. Es decir, lo mejor de mi adoración. Va a ser posible que yo sienta gozo cuando estoy en la casa del Señor. Y cuando haga eso, entiendo lo que dice David, que decía: es mejor estar en la casa del Señor un día que 1000 años fuera de ella. Voy a querer venir, voy a querer predicar, voy a querer evangelizar, voy a querer adorar, voy a encontrar mi propósito porque mi altar está encendido. Un altar restaurado es un testimonio vivo de la gracia de Dios y del poder y de la misericordia en nuestras vidas. Tu mejor altar o tu altar es tu corazón, es tu mente, es tu sacrificio, es tu vida, que es tu mejor ofrenda. Y cuando restauramos el altar, abrimos las puertas de nuestro corazón para que Dios haga lo imposible en nuestras vidas. Yo sé que en esta mañana hay gente que no conoce al Señor, que no sirve al Señor como debería hacerlo. Y yo quiero decirle en esta mañana que hay una gran oportunidad para que tú restaures también tu altar, para que vuelvas al camino del Señor, para que pongas en práctica lo que por mucho tiempo se te ha dicho, por mucho tiempo se te ha enseñado, por mucho tiempo tú has escuchado aquí en la iglesia, por tu casa, en la radio, en tu vecino, en tu trabajo. Alguien te ha hablado de la misericordia, te ha hablado de la gracia, te ha hablado del perdón, pero te ha dicho también que hay que arrepentirse, que hay que cambiar y convertirse de los malos caminos y volver a la condición que Cristo quería que usted y yo tuviéramos para estar delante de la presencia del Señor. Yo quiero concluir diciendo que es necesario, como dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego de Dios que está en nosotros, que avivemos, que restauremos lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha depositado en nosotros. Que este tiempo las cosas están difíciles, que van a haber cosas que van a querer apagarnos, pero resiste, hermano. La gracia, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, y Él hace posible que nosotros podamos mantener el altar encendido. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por su misericordia, porque Él permite que todavía en este tiempo hombres y mujeres, quizás de edad avanzada o muy jóvenes, pueden renovar su altar, pueden encontrar comunión, pueden permitir que el fuego del Espíritu Santo se haga manifiesto. En este tiempo en que el mundo trata de apartarnos, la gracia y la misericordia de Dios hace posible. Yo quiero orar, pero quiero ver si hay una vida que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hoy es día de salvación, hoy es la oportunidad para reconocerle como Señor y Salvador, entregar tu mente, entregar tu corazón y ser restaurado. Una vida en esta mañana, una mente, un corazón que quiera ser renovado, que quiera venir a este lugar y decirle: Señor, mi mente, mi altar, mi corazón te lo entrego en esta mañana. Llénalo con el fuego de tu Espíritu Santo. Transforma todo lo que hay en mí que no te pertenece. Quítalo, restáuralo en esta mañana. Yo quiero una vida en esta mañana para el Señor. Si no lo hay, nosotros oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos dicho lo que tú has puesto en nuestra mente.
lo que tú has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que restaure la vida que necesitan, Señor, ser restaurada. Aquellos, Señor, que están apartados, que se han alejado, que ya no sirven, Señor, como antes lo hacían, que no oran, que no ayunan, que no buscan tu presencia, que no sienten, Señor, pasión por las almas. Aquellos, Señor, que todavía no reconocen tampoco que tú eres Dios y que tú deseas que nuestros corazones estén delante de ti contritos y humillados. En esta mañana, Señor, oramos dándote gracias por tu misericordia, porque tú nos avivas en medio de los tiempos, porque tú permites, Señor, que la llama, a pesar de todo, permanezca encendida y hace posible, Señor, que nuestros rostros puedan, Señor, brillar por la gracia que tu Espíritu Santo pone en nosotros. Restaura, Señor, tú el altar. Pon tú, Señor, el fundamento. Pon las piedras. Pon, Dios mío, lo que haga falta. Pon leña, pon devoción. Permite, Espíritu Santo, que nuestras vidas puedan, Señor, ser ese altar que tú quieres. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La persona que continúa, por favor, pase por aquí.